bien, y tenemos preguntas del público. Pregunten todos, si nos ha faltado alguna noticia importante, colócanla también, no hay ningún problema. Y como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé. Les voy a decir, no tengo idea. Vamos con la primera pregunta, por favor. Gilmer Navarrete Jiménez. Excelente programa, doctora RMP. La veo desde el 2017, claro, estamos en este programa desde el 2017, qué bárbaro, 8 años. ¿Considera buena idea el dejar vacío la parada militar como protesta hacia este nefasto gobierno? No, miren, la parada militar es un espectáculo público que a la gente en Lima le encanta. Y va mucha gente, porque gusta, siempre ha gustado. Tiene muchísimo más rating la transmisión, les contaré, la transmisión de la parada militar en señal abierta tiene mucho más rating que el discurso del 28 de julio, pero muchísimo más. No tienen una idea. Es muy popular, muy querido. Y es bonito. Y además, a todos nos gusta un espectáculo gratuito, bonito, ¿no? Donde la gente va a mirar. Van también a las graderías muchos familiares de los que desfilan, con toda razón, y otros familiares están en la zona. Así que no creo que sea una protesta contra Dina Boluarte. Lo que sería es una protesta contra las Fuerzas Armadas, y no tenemos por qué protestar contra las Fuerzas Armadas, por el contrario. Tenemos que estar muy agradecidos de las Fuerzas Armadas que tenemos. Así que no, creo que no tiene mucho sentido, y creo que además va a ser, como siempre es, una fiesta muy popular. ¿Me gustaría que fuera más cívica que militar? Por supuesto, por supuesto. Creo que es una herencia de los gobiernos militares que tuvimos durante muchísimos años en el Perú, pero a veces sí, el Ministerio de Defensa considera colocar un aire más cívico, ¿no? Y coloca también en el desfile a asociaciones, a sociedades, en fin, que pueden dar un rostro más de la sociedad peruana en el desfile. Siguiente, por favor. Fabián Duque. Buenos días, Rosa María. ¿Ves algún buen líder político en la siguiente candidatura? Me imagino que se refiere a las candidaturas presidenciales. A nadie, ¿eh? Estamos un poquito huérfanos. Pero yo se los voy a presentar a todos, ¿eh? Y los voy a traer acá, a todos, para que ustedes escojan. Porque son ustedes los que escogen. Son 27 millones de peruanos los que tienen que votar. Y tienen que producir 3 cosas. Un buen Congreso, con Senado y diputados, un buen presidente y su plancha, y parlamentarios andinos que nadie sabe para qué sirven, pero hay que votar por ellos también. Yo se los traigo, ustedes los escogen, yo no los escojo. Ahora, que yo vea así a alguien que se despunte, que sea un líder carismático, que sea por lo menos un líder con un programa así espectacular, que me haga llorar de emoción. Lo que pasa es que para mí ese tren partió hace tiempo. Y mi problema es que yo los conozco demasiado bien. Por eso no les puedo recomendar a ninguno. Siguiente, por favor. Alfonso González. Rosa María Palacios, buenos días. ¿Puede una persona de la caradura moral de María Acuña, qué fuerte, con tesis falsas, falsas no, plagiadas, con una invasión grosera a la propiedad pública, presidir la comisión que pretende denunciar al fiscal? Que puede, puede. Ah, pero claro que puede. Pero puede porque tiene los votos de la bancada de APP. Y porque esa bancada, a su vez, negocia los votos con las demás bancadas que están en el Congreso. Si eso hubiera pasado hace unos 15 o 20 años, yo le aseguro que hubiera sido un escándalo, e inmediatamente esa persona era retirada de la presidencia de esa comisión. Ahora, fíjese usted, el candidato más firme a ser presidente del Congreso tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y otra denuncia por violación sexual. Y de repente es presidente del Congreso. ¿Por qué no? El actual presidente del Congreso ha sido abogado de mineros ilegales. Y el anterior le dio trabajo, ¿cómo era? A la hermana de la madre de su hijo, que no es su cuñada. Y además se aprobó una ley, la ley Soto, para beneficiarlo a él en un proceso de prescripción. Con ese elenco, ¿qué cosa quiere que le diga? Ese es el elenco estable del Congreso, ¿eh?
Entonces, ¿le sorprende? No, no, para nada. Claro que puede. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora. La felicito por sus análisis. Nos ayuda muchísimo. ¿Qué sanciones le depara a Porky por infringir la ley electoral el día que presentó los benditos trenes? Gracias a Porky, a Acuña y a todos los demás. Multas. Hay multas y puede llegar a perder el financiamiento público, ¿eh? O sea, la ley establece una graduación de multas. Por lo menos que los multen, ¿no? Por lo menos. Pero no va a pasar nada. Siguiente, por favor. Juliana Vila. ¿Por qué el gobierno no utiliza a las Fuerzas Armadas para desmantelar a las mineras ilegales, al igual que se hacía con el tráfico de drogas? Porque las Fuerzas Armadas no son policía, señora Juliana Vila. Las Fuerzas Armadas han sido entrenadas para ir a la guerra. Es decir, ir y aniquilar al enemigo externo del Perú. Esa es su función. ¿Ok? No son policía. La función de investigar, ¿no es cierto?, hacer inteligencia policial, infiltrarse, investigar toda la cadena, la red del tráfico de la minería ilegal, todo eso lo hace la Policía Nacional. Para eso tenemos policía. No para ir a la guerra a matar. ¿Ok? El propósito de un uniformado militar es cargar su arma y disparar a matar. Para eso se le entrena. Ese es su entrenamiento. ¿Ok? La policía no tiene ese entrenamiento. La policía puede contener, detener, procesar, ¿no es cierto?, y condenar. El militar no. El militar va a la guerra, no detiene a nadie. Puede detener a un rendido. Hay unos términos de enfrentamiento, por supuesto. Hay normas de la Convención de Ginebra. Pero su trabajo es ir a la guerra y aniquilar al enemigo externo. Por eso es que no puede participar en procesos de contención policial. No es su entrenamiento, no es su objetivo. Y cuando lo hace, termina metido en graves violaciones de derechos humanos. No forcemos a los militares a introducirse en aquello que no les corresponde. Siguiente, por favor. Silvia Drusi. Buenos días, doctora Rosa María. Saludos desde Toronto. Con mucho pesar e impotencia, vemos desde lejos todo que este Congreso y Gobierno solo velan por sus intereses sin importarles nada. Por estos no. Gracias, señora Silvia. Efectivamente, y les doy una más. El Ejecutivo ha observado una norma que había pasado colada. Una norma que supuestamente era para evitar las estafas de casas de apuestas en línea. ¿Ok? Pero que tenía guardadito allá adentro la bombita pestosa, que era una bomba atómica en realidad. Una norma promovida por Lady Camones de APP para exonerar tributariamente a las apuestas en línea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos hablando del impuesto selectivo al consumo que se le cobra a las apuestas en el Perú. ¿Para qué? Para que el Estado peruano obtenga recursos que puedan ser derivados, entre otras cosas, a atender a miles de jóvenes que están cayendo, lamentablemente, en la adicción a la ludopatía. Ese trabajo también se hace con los impuestos de todos nosotros. Esta es una actividad que genera, lamentablemente, problemas de salud mental que el Estado peruano tiene que atender. Lo mínimo que se puede hacer es imponerles un selectivo al consumo para que ayuden a pagar la cuenta. El Estado peruano pierde por esa ley unos 250 millones de soles al año. Un regalito del Congreso, aprobada con 103 votos, promovida por Lady Camones de APP. ¿Qué les puedo decir? Más particular no puede ser el interés, pero recontra particular. Es un descaro. Es un descaro.
Todo el tiempo hay que estar buscando con lupa a ver a quién le están regalando qué. En un sistema de libre mercado no se escogen ganadores, señores. Hablando de apuestas, no se escogen ganadores. No digo, tú vas a pagar impuestos, tú no vas a pagar impuestos. No, todos pagamos impuestos. Pero en el caso de una actividad que genera un problema social que tiene que ser atendido por el Estado, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la ludopatía, hay que ponerle un selectivo al consumo para disuadir su consumo en primer término, pero sobre todo para atender los problemas sociales que derivan del uso de esos bienes. No, el Congreso ha dicho no, que viva la ludopatía. Muy bien. Hay problema de jóvenes con ludopatía muy serio. Pueden ir a preguntar al Noguchi, pueden ir a preguntar al Arco Herrera. Chicos que se están internando incluso voluntariamente, porque no saben cómo manejar la adicción. Y el Congreso los exonera de todo tributo, del selectivo. Ya, si se hubiera exonerado el IGB ya sería el colmo, ¿no? Pero el selectivo. Increíble. Para las casas de apuestas de Perú y las extranjeras, ¿ah? También, cero selectivo al consumo. Proyecto de este Congreso. Y eso se suma a restaurantes y hoteles que solo pagan 8% de IGB, peluquerías que pagan 8% de IGB. O sea, así vamos sumando. Y estamos regresando a la época de Alan García en los 80s, ¿ah? Perforaciones a la recaudación tributaria. Así se empieza. Claro, no pueden, gracias a Dios, usar la maquinita porque el BCR está muy bien controlado. Pero el déficit fiscal lo hacen crecer, gastan en cosas absolutamente inútiles y, de nuevo, le regalan tributos a los contribuyentes. Bien. Por estos no, pues. Definitivamente, por estos no. Respondiendo a la pregunta anterior, yo no les puedo decir por quién votar, pero sí les puedo decir por quién no votar. Esto es una barbaridad. Siguiente, por favor. Un principiante laboral. Si una alianza, hace tiempo está preocupado este oyente por las alianzas. Si una alianza A más B más C no logra el 6%, pero candidatos de A y B sí logran escaños en alguna cámara, ¿se cancelaría solo el partido C o los 3 partidos? Se cancelan los 3 partidos y ninguno llega. Ninguno llega. Toda la alianza tiene que pasar la valla. Una vez que pasa la valla, ahí hace la distribución. No pasaste la valla, no juegas. Tú, el A, el B y el C, todos para afuera. Por eso se alían para que todos juntos puedan pasar la valla. Pero si no pasan la valla, no hay nadie. Aunque el candidato logre escaño. Porque no se hace el cómputo. Miren, hay un caso clásico. Creo que fue Alberto de Bengolea, sacó una de las votaciones más grandes de Lima. Por el PPC, más de 100.000 votos. Su partido no pasó la valla. Y era la primera o segunda votación de Lima. Chao, todo el partido. Siguiente, por favor. Profesor David TC. Buenos días, doctora. Teniendo en cuenta los tiempos, procesos y pasos necesarios, ¿cuánto tiempo calcula que puede tomar el deshacer todos los desastres a la Constitución, leyes, procrimen, etcétera? Mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque algunas cosas necesitan reforma constitucional. Entonces necesitas 2 legislaturas. Pero como son 2 cámaras, necesitas 2 legislaturas en 2 cámaras. Eso es un proceso lentísimo. Reformar la Constitución va a ser un heroico. Heroico. Y vas a necesitar mucho consenso, mucha mayoría. Por eso el Congreso que venga tiene que tener mayorías muy claras, pero muy claras. Mínimo 2 años. Obviamente todo el proceso legislativo que hay que hacer, pero de nuevo el proceso legislativo va a ser mucho más lento. Porque el proceso legislativo ahora es iniciativa en diputados, se aprueba en diputados y pasa a Senado. Senado no tiene iniciativa, pero puede rehacer esa norma. Y se aprueba en Senado y de ahí se promulga. El Ejecutivo mantiene su capacidad de observación,
pero se presume que con un Senado se va a observar mucho menos. Se presume. O sea, es un proceso lento, mínimo 2 años trabajando full, ¿ah? Trabajando mucho, porque hay mucho que rehacer. Por áreas, ¿no? O sea, derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, tributación, o sea, hay que trabajar en mucho. Educación, SUNEDU, o sea, miren, no saben la cantidad de temas que hay. Por sector, rehacer el daño va a demorar. Siguiente, por favor. Javerson Agüero. Buenos días, Rosa María. Con mucha pena e impotencia hemos visto cómo el Congreso ha favorecido a leyes por crimen y de acuerdo a sus intereses. ¿Después habrá la posibilidad de denunciarlos o no? No. O sea, los congresistas no pueden ser procesados por sus votos, salvo que se demuestre cohecho, ¿ok? Salvo que se demuestre que un congresista ha vendido su voto a cambio de un beneficio. El caso, por ejemplo, de Zoraida Ábalos. Ahí lo que se investiga es cuántos congresistas vendieron su voto para inhabilitarla a cambio de beneficios ofrecidos por la fiscal Patricia Benavides. Eso está en investigación, ahí sí. Pero, en términos generales, el voto de un congresista es libre, es completamente autónomo y no puede ser juzgado por su voto. Y está bien que así sea, porque si no, no podría votar. Y lamentablemente el problema está en nuestro voto. Si nosotros colocamos a personas en el Congreso que son por constitución absolutamente irresponsables por lo que hacen, pueden hacer barbaridades y no ser juzgadas por ello. Entonces tenemos que votar por gente que sí sea capaz de asumir su responsabilidad frente, por lo menos, a su electorado. Estos congresistas ya perdieron todo vínculo con su electorado. O sea, no responden ni siquiera al interés de la gente que los puso en el poder. Siguiente, por favor. Valentino Peláez Quispe. Doctora, yo trabajo en varias marcas de atún. Y también las mandan malogradas, solo que pagan a Sanipé para que lo aprueben y lo mandan a la sierra. Mire, si usted tiene una denuncia, preséntela. Eso es un dicho al aire. O sea, las cosas tienen que probarse. Si usted tiene una denuncia, tiene que probarla. Y tiene que presentar un certificado que establezca que la conserva no es apta para el consumo humano, presentarlo a la fiscalía, etcétera, etcétera. Hagan bien el trabajo. Lanzar una denuncia en redes, eso lo hace cualquiera. Yo me demoro 2 segundos en hacer eso. Pero hay que probarlo, pues. Esa es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Américo AL. Apreciada Rosa María, gracias por la información. A este paso necesitamos una nueva constitución para evitar la toma del poder por un poder del Estado. Su opinión, por favor. Saludos desde Toronto. Otros de Toronto. Canadá está de moda en este programa. Muy bien. A ver, una nueva constitución no creo que sea necesaria. Hacer una nueva constitución, además, demanda un proceso ahora también súper complicado. Súper complicado. Porque no vamos a convocar una asamblea constituyente. Tienes que reformarla dentro del Congreso, en todo o en parte. Artículo 206 de la Constitución. Pero ahora tienes 2 cámaras. Ese proceso de reforma necesita también 2 legislaturas. En 2 cámaras. O sea, legislatura 1 en diputados, legislatura 2 en diputados, legislatura 1 en senadores, legislatura 2 en senadores. A lo más podrá pasar, o sea, a lo más podrás tener un periodo en el cual tienes 3 legislaturas. Pero necesitas año y medio para eso. Es complicado, pero además hay efectivamente un problema muy complejo en la Constitución actualmente, que es el debilitamiento de la institución del presidente de la República. Esa institución ha sido completamente debilitada. Y ha sido completamente debilitada porque se ha, de facto, anulado la cuestión de confianza. Una ley inconstitucional validada por el TC establece que en realidad el presidente de la República no puede disolver el Congreso. Pero el Congreso sí lo puede revocar con 87 votos. En 3 días. Ese desbalance
hace imposible la permanencia de un presidente, el que entre. Y eso es lo que hay que reformar nuevamente en la Constitución si queremos tener un presidente que dure 5 años. Además de la renovación del Congreso a la mitad de mandato. Para tener un sistema presidencial rígido, como el que tiene Estados Unidos, tenemos que tener elecciones de medio término, cosa que no tenemos en el Perú. Siguiente, por favor. Carlos Guacho pregunta, ¿este es uno de los gobiernos con mayores delitos por gente del gobierno y tratando de ocultar los delitos? Mire, no lo sé. Podríamos hacer un concurso. No sé si es el peor de todos. No lo sé. Porque todavía no ha terminado, además. Pero sí creo que hay algo que no había antes, que es la desvergüenza. Los presidentes que hemos tenido en el Perú negaban todo, pero además repudiaban lo que se suponía habían hecho. ¿No? Ahora no. Ahora lo hacen tranquilos nomás. No hay ningún problema. O sea, un gobierno que trata con el Congreso de desmantelar el sistema de justicia para no ser juzgado por sus delitos, eso sí es nuevo. Eso yo no lo había visto. Increíble. O sea, el enemigo es el Código Penal. El enemigo es el Código Procesal Penal. Eso sí que no lo había visto. Eso es nuevo. Siguiente, por favor. Claudia Soto. Doctora Rosa María, ante la aceptación del informe de acusación a la fiscal de la Nación ante la subcomisión, ¿puede esta comisión destituir a la fiscal de la Nación? No. La subcomisión no destituye a nadie. La subcomisión prepara un informe, aprueba el informe. Ese informe va a la comisión permanente. La comisión permanente puede votar a favor o en contra del informe, o devolver el informe para que se reformule. Una vez que la comisión permanente aprueba el informe, acusa ante el Pleno. ¿Ok? Y el Pleno tiene que aprobar esa inhabilitación, suspensión o destitución, además de el proceso penal si lo hubiera. Es un procedimiento que tiene etapas y tiene que durar lo que tiene que durar. Pero la subcomisión no destituye a nadie. Ahora, si a ti te archivan el informe en la subcomisión, ya no te denuncia a nadie, pues. Entonces ahí sí, la subcomisión es un tapón. Y ha sido un tapón para varios, ¿ah? Para varios implicados en casos de corrupción y en graves delitos. Por ejemplo, el congresista Merino, presidente de la República por 5 días. Le archivaron todo. Todo. No prescribe, porque en su caso estamos hablando de asesinato. Cuando termine este Congreso, y él además ya no tenga el beneficio de antejuicio, porque van a haber pasado 5 años, ahí sí se le puede. Pero ese es el problema. El problema es que la subcomisión de acusaciones constitucionales es un cuchillo para el enemigo y un tapón para el amigo, dependiendo de las mayorías y minorías que tengas en el Congreso de la República. Por lo tanto, la institución de la acusación constitucional tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Es un beneficio que es muy peligroso para los políticos y al mismo tiempo es muy perjudicial para la búsqueda de la justicia. Siguiente, por favor. Buenos días, Gianfranco Caicho Bautista. Buenos días. ¿Qué opina por el incremento del arancel para tramitar la visa americana? Miren, esto era inevitable. Inevitable. Es decir, los Estados Unidos tienen una política hoy que no es de promoción del turismo ni de promoción del estudiante extranjero. Lamentablemente cada país tiene derecho a establecer sus políticas, pero ellos no tienen esa actitud promocional de que vaya más gente a hacer turismo a Estados Unidos, ni tampoco de que vaya más gente a estudiar.
Pero además consideran que ambas visas son un mecanismo de ingreso de migración ilegal que quiere quedarse de manera permanente. Entonces, por lo tanto, el encarecimiento es una barrera burocrática a ese ingreso ilegal. No hay nada que hacer. Y ellos tienen la soberanía de poner el precio que quieran. Los que tengan que viajar van a seguir pagando lo que les pongan. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que Latinoamérica, en general, va a comenzar a mirar el turismo en otros lugares donde no hay esos requerimientos burocráticos. Por ejemplo, Europa. Los peruanos hoy tenemos pase libre a Europa, podemos ir de vacaciones, sin hacer ningún trámite, nos tratan maravillosamente bien. Países como España, Italia, el Reino Unido nos han quitado la visa, o el Asia, Japón nos ha quitado la visa. Entonces, en América Latina lo que va a pasar es que la orientación del turismo se va a dar hacia países donde te tratan bien. Si el Perú le pidiera visa a todo el mundo, le pide visa a algunos países, muy poco, pero si el Perú le pidiera visa a todo el mundo, no vendría pues mucho turismo, ¿no? ¿A qué nos interesa a nosotros? Que venga mucho turismo. No hay visa. Incluso de países que nos piden visas a nosotros. Ahí no aplicamos la reciprocidad porque queremos fomentar el turismo. Aparentemente Estados Unidos no desea fomentar el turismo, por lo menos de América Latina. Entonces, el turismo de América Latina, que es importante, se va a mover hacia América Latina o hacia Europa, que creo que va a ser el gran beneficiario de estas medidas. A la larga, ¿no? A la larga. Pero como digo, son políticas de Estado que cada Estado tiene que definir.